Hola a todos. Soy Pase-Shift, o al menos ese es el alias que uso en los círculos de exploración urbana Urbex. Llevo 10 años entrando en sitios donde el cartel de prohibido el paso es más una sugerencia que una ley. He visto de todo: hospitales psiquiátricos con instrumental quirúrgico oxidado, búnkeres de la Guerra Fría que huelen a gasoil estancado y centros comerciales donde la naturaleza ha reclamado las escaleras mecánicas. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para la Fundación Helios. La Fundación Helios no aparece en los mapas turísticos de San Judas. De hecho, si preguntas en el pueblo, los viejos se santiguan y los jóvenes simplemente se encogen de hombros, diciendo que es esa vieja fábrica de electricidad que se quemó en los 90. Pero yo investigué. En los registros municipales de 1991, Helios figuraba como una consultoría de dinámicas energéticas no convencionales. Recibían fondos de fuentes privadas que desaparecieron del rastro bancario en 1995. Llegué un martes de neblina espesa. El complejo está rodeado por una valla de alambre de espino que parece haber sido cortada desde adentro. El edificio principal es una mole de hormigón gris, un ejemplo perfecto de arquitectura brutalista que parece diseñada para aplastar el espíritu de quien la mira. Al entrar por la ventana del segundo piso, el silencio me golpeó como una pared física. No era el silencio de un lugar vacío, era un silencio cargado, como el momento justo antes de que estalle una tormenta eléctrica. El descenso inicial. Empecé a documentar el lugar. Mi cámara captaba los detalles: escritorios de madera laminada, computadoras IBM con monitores de tubo que parecían ojos ciegos, y calendarios detenidos en octubre de 1994. Pero lo que me llamó la atención fue el rastro de documentos. Encontré una carpeta titulada Proyecto Resonancia, fase gamma. Las fotos adjuntas mostraban a personas sentadas frente a paredes blancas, con cables conectados a sus sienes. No parecían estar sufriendo, parecían estar escuchando algo con una intensidad aterradora. En el centro del pasillo principal encontré la entrada al sótano. No era una escalera común. Era una rampa de metal corrugado que descendía en un ángulo demasiado pronunciado. Bajé con cuidado, mi linterna iluminando las paredes cubiertas de una especie de pintura aislante negra que absorbía la luz. En el primer sótano encontré la oficina del Dr. Aristone. Su nombre estaba grabado en una placa de bronce oxidado. Entré. El escritorio estaba impecable a diferencia del caos del piso superior. Había una taza de café con una costra seca en el fondo y un cenicero lleno de colillas de una marca que dejó de fabricarse hace décadas. Pero lo que me heló la sangre fue el diario. No era un diario de experimentos, era un diario de obsesión. Día 314, el sujeto 04 ha dejado de hablar en español. Ahora emite una frecuencia constante de 440 Hz a través de sus cuerdas vocales sin mover los labios. Los micrófonos captan armónicos que no deberían existir. Dice que el vacío entre los átomos es en realidad una infraestructura. Dice que Helios no está generando energía, está abriendo una ventana. La anomalía del subsuelo 2. Decidí seguir bajando. Mi medidor de campos electromagnéticos, EMF, empezó a pitar con una intensidad que nunca había visto. Las luces rojas parpadeaban como locas. Llegué al segundo nivel subterráneo y el aire cambió. Ya no olía a humedad, olía a ozono y a metal quemado. Aquí las habitaciones no tenían puertas, sino escotillas de presión. Miré por el ojo de buey de una de ellas. Adentro había una silla eléctrica, pero no para ejecuciones. Estaba rodeada de espejos colocados en ángulos matemáticamente imposibles. Si te parabas en el centro no verías tu reflejo, verías un bucle infinito de la habitación pero con sutiles diferencias. En un espejo la silla estaba rota, en otro las paredes estaban cubiertas de inscripciones, en otro no había suelo. En este nivel encontré la terminal de computadora que mencioné antes. El fósforo verde quemaba la retina. El mensaje sobre el sujeto 04 se repetía rítmicamente. Intenté teclear algo pero el teclado estaba pegado, como si se hubiera derretido desde adentro. Fue entonces cuando escuché el primer sonido real, un susurro que no venía de mis oídos, sino de mis propios dientes. Una vibración que decía mi nombre. Faz. Faz. El encuentro en el subsuelo 3. Bajé al tercer nivel por pura inercia. Ya no era dueño de mis pasos.
Este lugar era diferente. Las paredes no eran de concreto, eran de un material cerámico blanco, pulcro, brillante. No había polvo. Era como si el tiempo se hubiera detenido allí mismo para mantener la limpieza. Encontré la sala de observación. Un gran ventanal de vidrio reforzado daba a una cámara central. Adentro, flotando en un tanque de líquido ámbar, había algo que no puedo describir con justicia. Parecía un hombre, pero sus extremidades eran demasiado largas, y su piel tenía un matiz translúcido que dejaba ver una red de venas que brillaban con una luz azul tenue. Encima del tanque un cartel rezaba, Nexo de sincronización. Fue entonces cuando lo vi. El hombre de la bata blanca. No salió de ninguna puerta, simplemente estuvo allí de un momento a otro. Estaba de espaldas a mí, operando una consola que emitía un zumbido de baja frecuencia que me hacía vibrar los huesos. Cuando se giró, mi linterna falló. Solo por un segundo, pero fue suficiente. En la oscuridad, su rostro no era piel lisa, era un agujero negro, un vacío absoluto que devoraba la poca luz que quedaba en la habitación. Has llegado tarde para la prueba, pero justo a tiempo para la transmisión, dijo una voz que sonaba como 1000 personas hablando al unísono. Salí corriendo. Mis pulmones ardían. Las escaleras parecían estirarse, el subsuelo 2 parecía tener kilómetros de largo. Escuchaba risas que venían de los conductos de ventilación. Cuando finalmente salté por la ventana hacia el mundo exterior, el sol estaba saliendo, pero no era el sol cálido de siempre. Era de un blanco pálido, casi artificial. El regreso y la paranoia. Llegué a mi apartamento en la ciudad, a 300 millas de San Judas. Pasé 2 días encerrado, sin ducharme, solo revisando las tarjetas de memoria de mi cámara. Y aquí es donde la historia se vuelve realmente imposible. Como puse en el post original, las fotos estaban vacías. Pero al analizarlas con software de recuperación de archivos forenses, encontré capas de imagen ocultas. Bajo la imagen de la habitación vacía, había fotogramas de mi propia vida. Había fotos mías durmiendo en mi cama, tomadas desde el ángulo de mi propio techo. Había fotos de mis padres en su casa, a miles de kilómetros, cenando con alguien cuya cara estaba borrada con un tachón negro digital. Y lo peor, los audios de mi cámara. Yo siempre grabo audio ambiental mientras exploro. En el archivo del subsuelo 3, no se oyen mis pasos ni mi respiración agitada. Se oye una entrevista. Es la voz del Dr. Aristone entrevistando al sujeto 04. Dr. Aristone, ¿qué ves ahora? Sujeto 04, veo al fotógrafo. Está asustado. Está parado detrás del vidrio. Dr. Aristone, ¿en qué año está él? Sujeto 04, en todos. Pero cree que está en el futuro. No sabe que el sótano no tiene salida, solo tiene ramificaciones. Desde que escuché eso, no he vuelto a ser el mismo. He empezado a ver grietas en la realidad. No grietas físicas, sino momentos donde la gente a mi alrededor se queda congelada durante un segundo exacto, para luego seguir como si nada. Ayer fui al supermercado. La cajera, una mujer que conozco de vista hace años, me miró fijamente. Sus ojos se volvieron completamente blancos por un instante y me dijo, la frecuencia está bajando, Fas. Prepárate para la resintonización. Luego me dio el cambio y me deseó un buen día con una sonrisa mecánica. He empezado a cubrir mis espejos con pintura negra. No soporto ver mi reflejo porque a veces, mi imagen en el espejo no se mueve cuando yo lo hago. Se queda allí observándome con una curiosidad clínica, como si yo fuera el espécimen en el tanque y él fuera el científico. Actualizaciones. Actualización 4, he descubierto algo aterrador. Investigué el nombre Aristone en registros de defunción. El Dr. Julian Aristone murió en 1982. 12 años antes de que se abriera la Fundación Helios. ¿Cómo podía estar dirigiendo un proyecto en 1994? He estado mirando las fotos de nuevo. En una de las fotos vacías, si subes la exposición al máximo, se ve una mano apoyada en mi hombro. Es una mano larga, de dedos pálidos y traslúcidos. Actualización 5, la grabadora que dejaron en mi puerta la escuché. No era mi voz. Era un sonido de estática que después de unos minutos, se convierte en el latido de un corazón. Un latido lento, pesado.
Y lo que es más extraño, mi propio pulso se ha sincronizado con el de la cinta. Si detengo la grabación, mi corazón empieza a fallar, me falta el aire. Estoy obligado a escuchar ese latido las 24 horas del día. He conectado la grabadora a un sistema de alimentación ininterrumpida para que no se apague nunca. Actualización 6. Hoy vinieron los hombres de Helios. No llamaron a la puerta. Simplemente aparecieron en mi sala de estar. No usaron la puerta ni las ventanas. Estaban allí de pie con sus batas blancas impecables y sus rostros sin rasgos. No dijeron nada. Solo señalaron hacia la pared. En mi pared, donde antes había un cuadro de un paisaje, ahora hay un agujero negro, una abertura perfecta que conduce a una escalera de metal corrugado que baja hacia la oscuridad. Me están esperando. Dicen que el sujeto 04 necesita un reemplazo para que la transmisión no se corte. Dicen que mi curiosidad fue mi contrato de trabajo. Voy a entrar. No porque quiera, sino porque el latido de la grabadora me está empujando hacia allí. Si dejas de ver mis publicaciones, ya sabes dónde buscarme. Pero te lo ruego, si encuentras un edificio gris en San Judas, no entres. El silencio te está esperando. Actualización 7. Final. Si estás leyendo esto, ya no soy el hombre que entró en ese edificio. La sintonía es perfecta ahora. El mundo exterior es solo una proyección, una capa de ruido sobre la verdadera arquitectura. No hay dolor aquí abajo, solo frecuencia. El doctor Aristone dice que pronto todos ustedes serán invitados a la fundación. No se preocupen por las cerraduras. No se preocupen por la distancia. Helios está en todas partes. Nos vemos en el subsuelo 4.